Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. En algún lugar del norte. La caminata de Jon continuó hacia el sur durante más de 4 horas, alejándose del grupo derrotado que había dejado atrás tras tantos heridos. Pero sobrevivirían. Después de todo, se había roto algunos brazos y costillas, pero ninguna pierna, así que tendrían que regresar al muro. Vio humo a lo lejos y supo que la zona debía estar dentro del alcance de la Guardia de la Noche, así que le pareció extraño y supuso que podría ser otra patrulla. Empezó a acercarse para investigar. Jon ni siquiera necesitó llegar hasta allí cuando se topó con unos hombres en esa dirección, que parecían estar comprobando algo en el bosque. No eran de la Guardia de la Noche y vestían ropas más grises, lo que los diferenciaba de los salvajes. Jon se acercó a ellos sin ser visto. Maldita sea, Craster siempre nos pide que revisemos este lado del bosque, se quejó uno de ellos. Al menos no tenemos que ir al norte, ¿a dónde fueron esos cuervos? ¿Todavía recuerdas ese rugido? No conocemos ningún animal que pueda emitir un sonido así, dijo el hombre. Y antes de que pudiera oír la respuesta de su compañero, el hombre solo vio a su amigo caer hacia atrás al instante siguiente. Sin palabras para describir lo que acababa de suceder, él también sintió que su cuerpo era presionado antes de poder hacer nada. ¿Qué es esto?, pensó aterrorizado. Jon caminó hacia la escena con calma, sus dedos apuntando al hombre con un tenue brillo. Estaba abusando de su telequinesis, pero era lo único que tenía ahora. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, preguntó, encontrando algo interesante en la ropa de aquellos hombres. Aunque común y gris, un poco inusual, no parecían salvajes ni cuervos. Se parecían más a algo que se usaba al sur del muro. Jon acababa de encontrar algo que lo ayudaría. Puede que me quede un poco justo para mi talla, pero me servirá hasta que pueda conseguir algo mejor, murmuró Jon, examinando cuál de los hombres era el más grande para llevarse su ropa. ¿Quién eres? El hombre, atrapado en su telequinesis, lo miró como si Jon fuera una especie de monstruo, tratando de alcanzar su espada, pero estaba paralizado. Bueno, solo quiero información. Dímelo y me voy, dijo Jon con calma, y el hombre no se resistió, soltándole todo lo que sabía a este tipo que podría matarlo allí mismo, incapaz de hacer nada. Gracias por la información. Ahora, quítate la ropa, dijo Jon. ¿Qué? Cayó al suelo, ahora libre, mirando al extraño con el ceño fruncido. Tu ropa, la quiero. Puedes usarla, dijo Jon, sacando ropa de salvaje de su espacio y lanzándosela al hombre para que no se congelara. No necesito tu ropa interior, solo los pantalones, la camisa y el abrigo. Habló, y el hombre asintió, aterrorizado. Al final, Jon lo dejó ir, pues ya no era útil, y continuó su camino, reflexionando sobre lo que había oído tras guardar la ropa del hombre. Parecía haber una especie de fuerte más adelante, liderado por un salvaje llamado Craster, quien al parecer hizo un trato con la Guardia de la Noche. Jon les había preguntado qué hacían allí, y su señor les había ordenado que revisaran el bosque, como siempre hacía de vez en cuando. Sin embargo, algo era extraño. Jon reconoció una cosa. Allí se conservaba una energía maligna. Jon conocía muy bien esa firma mágica, lo que le hizo reflexionar. ¿Qué hacen los caminantes blancos aquí? No atacan a ese Craster, y parece saberlo. ¿Pero cuál es su conexión con esas bestias heladas?, murmuró Jon, mirando a su alrededor, pero no encontró nada más que unas huellas. En cualquier caso, ya no había nada más que hacer. Su prioridad era el sur, así que continuó. 2 días después, la línea de hielo finalmente comenzó a aparecer en el horizonte. El dragón seguía siguiéndolo, pero mantenía cierta distancia. Parecía aún molesta con Jon mientras él seguía adelante. Debería evitar el Castillo Negro. Hay un sendero junto a la bahía cerca de la isla del oso, pero no creo que sea el mejor lugar para pasar por allí, pensó Jon. Así que haré exactamente lo que me dijo Val. Agarró unos ganchos de hierro. Val había dicho que la gente libre a veces escalaba el muro, lo cual le pareció impresionante. Usaban esos ganchos para ello. Ella se los había dado a Jon, quien lo sintió como un reto y quiso hacerlo. Después de todo, ¿quién podría decir que había escalado el muro? Al abrir el mapa que le había regalado Ygritte, estaba mal dibujado, pero daba una idea de cómo era la región. Un mapa era raro entre los pueblos libres, así que Ygritte le había dado algo muy valioso. Tras identificar la ubicación del Castillo Negro, ya que toda la Guardia de la Noche estaba concentrada allí, se dirigió a la región más occidental del muro, evitando alertar a la Guardia de la Noche.
Y pensar que mi tío quería que me uniera a la guardia a cualquier precio, murmuró Jon, pensando en el estado actual de la orden, recordando cómo su tío había intentado convencerlo con la idea del honor al seguir el camino de un vigilante nocturno. No es que le faltara el respeto, ya que algunos estaban allí por juramento, pero seguían siendo minoría. La mayoría estaban compuestos por bandidos y condenados que optaban por vestir de negro en lugar de tener una parte del cuerpo mutilada. Así que Jon concluyó que la guardia se había convertido en algo muy diferente de lo que fue creada. Para empezar, ni siquiera conocían al verdadero enemigo al norte del muro. Pasó otro día por aquel lado. Jon acampó en una cueva deshabitada y, finalmente, a media tarde, llegó al muro, contemplando sus 210 metros de altura o, como decían, 700 pies. Sus ojos recorrieron rápidamente toda el área en busca de cualquier signo de vida, pero estaba completamente vacío, lo que demostraba que la Guardia de la Noche ya no era lo que alguna vez fue o lo que había escuchado en las historias cuando era niño. Bueno, vamos a ello, murmuró Jon, dando el primer paso. Pero entonces una sombra apareció tras él. Vio al dragón aterrizar junto a él con un golpe sordo, el suelo crujiendo. Parecía menos alterado que en los últimos días, pues Jon lo vio mirándolo sin enojo. ¿Me sigues de nuevo? Comentó Jon mientras el dragón, de ojos rojos, lo miraba fijamente antes de resoplar y apuntar con la cabeza hacia su espalda, lo que hizo que Jon arqueara una ceja. ¿Quieres llevarme al otro lado del muro? Parecía que el dragón quería reconstruir el vínculo que los unía, como una mujer que busca a su marido después de una pelea, pero Jon negó con la cabeza. Bueno, agradezco la oferta. Le sonrió al dragón. Pero, aún así, quiero hacerlo solo, dijo Jon, decidido a continuar, pues había declarado que escalar el muro sería un desafío para él. El dragón simplemente resopló, pareciendo entender sus palabras, pero lo miró como si fuera un idiota. A Jon no le importó y comenzó a caminar hacia el muro, pisando el hielo con calma. Al llegar al borde un momento después, con el dragón de pie sobre el hielo, observando, Jon sacó los ganchos de su espacio dimensional y comenzó a sujetarlos al hielo. Uno a uno, comenzó a levantar el cuerpo, subiendo rápidamente unos metros. Continuó durante los siguientes minutos con calma, manteniendo un ritmo constante, rompiendo el hielo con sus ganchos y trepando, como si no se cansara en absoluto. Clavó firmemente cada gancho en el hielo del muro, desgastándolo a medida que avanzaba. Y así fue, mientras el sol comenzaba a ponerse, dando paso a la oscuridad. Jon estaba casi en la cima del muro cuando sintió una grieta frente a él y vio bloques de hielo que empezaban a caer debido a sus constantes golpes y crujidos contra el hielo. Simplemente movió la mano, apartando el hielo con calma. Encogiéndose de hombros, continuó, encontrándolo bastante sencillo, y llegó a la cima un momento después sin dificultad. Bueno, eso no fue un gran desafío, murmuró Jon, ahora de pie sobre el muro, mirando ya hacia la siguiente tarea, aunque estaba oscuro. Hagamos esto más interesante, pensó, y en lugar de buscar una escalera en el borde, simplemente se arrojó desde el lado sur del muro. Su cuerpo empezó a caer, pero rápidamente agarró un gancho y lo clavó en el hielo, frenando su descenso usando su fuerza para sujetarse mientras rompía el hielo con el gancho. Jon descendió unos 30 metros por debajo del borde del muro en apenas unos segundos antes de detenerse finalmente. Soltó el gancho de nuevo y comenzó a caer de nuevo. Repitió este proceso hasta que finalmente tocó el suelo, dejando un surco a lo largo de ese lado del muro y aterrizando tras una última caída de 4 metros. Le había llevado 2 horas escalar el muro por el otro lado, pero solo 3 minutos descender por este. Tuvo suerte de que su cuerpo estuviera fortalecido. Después de todo, ningún hombro ni articulación podría soportar el impacto que había recibido al realizar estas hazañas sobrehumanas. Bueno, busquemos un lugar para acampar, murmuró mientras miraba hacia adelante y comenzaba a caminar. El terreno era completamente llano, pero este momento era perfecto, pues era de noche, y cualquier explorador, ya fuera de la guardia o de alguna casa noble del sur, difícilmente lo detectaría. Continuó hasta entrar en una de las tierras más fértiles del norte, pero a la vez, más inhabitables, debido a que la Guardia de la Noche no podía cultivar esa zona con la cantidad de gente que albergaba la orden. Había bosques y campos que, en opinión de Jon, eran un desperdicio causado por una reina hace más de 200 años, conocida como la Buena Reina y esposa de Jaehaerys, considerado el mejor rey de Poniente antes de Viserys, quien posteriormente provocó la danza de los dragones. Aún así, a pesar de ser sus antepasados, los criticaba abiertamente, como ejemplo de cómo la reina trajo un destino insensato al norte si pensaba como un rey.
En cualquier caso, Jon encontró un lugar para acampar, y el dragón blanco apareció poco después, aterrizando cerca de él. Eligió un lugar para dormir, mientras la criatura resoplaba, creando hielo, ya que estas tierras ya no tenían nieve como al norte del muro. Parecía disgustado con el clima más cálido del sur. Tendrás que acostumbrarte si quieres quedarte conmigo, comentó Jon, mientras el dragón resoplaba como siempre. Jon negó con la cabeza y se durmió después de apagar el fuego. A la mañana siguiente, se vistió con la ropa que le había quitado a uno de los soldados de Craster. Esto facilitará las cosas. Al menos no me tacharán de salvaje en cuanto me vean, dijo Jon. Miró al dragón, que también despertaba. Ahora nos espera un largo camino hasta Invernalia, murmuró Jon, pues solo había recorrido una parte del trayecto, pero aún le faltaba cruzar la mitad del norte. Sin embargo, al oír esto, el dragón apareció, acercándose a él y señalándose de nuevo la espalda con el hocico. Un paseo, no está mal, tuvo que admitir Jon mientras miraba al dragón con una sonrisa. De acuerdo, acepto tu paseo. Y con esto, ahorraremos mucho tiempo, dijo, dando un paso adelante para subirse al lomo de la criatura. Tendrás que seguir mis instrucciones, aunque no te gusten. De lo contrario, nunca llegaremos a nuestro destino, advirtió Jon, aunque el dragón no respondió. Sabía que la criatura entendía sus palabras. Al final, el dragón batió sus alas y se elevó hacia el cielo, mientras Jon intentaba recordar los viejos mapas de sus recuerdos de hacía más de 12 años, intentando navegar hacia el corazón del norte, Invernalia. El dragón ganó altura para evitar ser visto, moviéndose entre las nubes hacia el sur. Invernalia había estado bastante concurrida en las últimas lunas. Desde la llegada del rey, los Stark habían recibido a toda la familia real con los brazos abiertos. También habían reunido a muchos nobles del sur, que venían a unirse al séquito del rey, ya que su estancia había sido bastante larga. A primera hora de la tarde, una niña corría por el castillo, seguida por una pequeña loba. Pasó junto a hombres de Invernalia de su propia casa, soldados de otras casas del norte y del sur, en su mayoría Lannister y Baratheon. Por último, había caballeros de todos los reinos que habían llegado a Invernalia con la esperanza de destacar ante el rey, aunque allí no se celebraba ningún torneo. Arya Stark, la hija menor de la casa, siguió corriendo por el patio hasta que hubo menos gente a su alrededor, mientras se deslizaba hacia los rincones más ocultos de Invernalia. Bran. ¿Estás subiendo la torre otra vez? Arya se detuvo y miró hacia arriba. Vio al chico colgado allí, su hermano menor. Y tú deberías estar con la secta Morgane. Replicó Bran desde arriba. Es cierto, Arya sonrió con picardía. Vamos, baja de ahí y a jugar. Últimamente todo está un poco aburrido, se quejó mientras Bran empezaba a bajar ante el grito de su hermana. Dejaste a Summer sola otra vez, acusó ella al ver al cachorro de lobo, ahora cada vez más grande, esperando en el suelo a que su dueño descendiera de su escalada. Él siempre me espera, se quejó Bran y miró al otro lobo, Nymeria, que estaba al lado de Arya. De todos modos, vayamos al bosque de dioses, dijo ella mientras él asentía, y se escabulleron antes de que alguien pudiera atraparlos y regañarlos o castigarlos. No soporto estar cerca de la reina, su hija Sansa y las demás. Es tan aburrido hablar de eso. Murmuró Arya. Sí, pero hay una fiesta esta noche, comentó Bran. Sí, como 3 veces por semana. El rey siempre pide una fiesta, y papá se ve obligado a organizarla, aunque no parece gustarle mucho, dijo Arya con una sonrisa. ¿Oíste lo del rey ayer? Estaba preguntando por él, dijo Bran con curiosidad. Sí, todavía no puedo creer que tuviéramos un hermano, apenas lo recuerdo, yo acababa de cumplir 2 años cuando desapareció de Invernalia, y tú ni siquiera habías nacido, murmuró Arya mientras caminaban por el bosque de dioses, acercándose al pequeño lago junto al árbol corazón. A mi padre nunca le gustó. Mi madre dice que era malo y que habría destruido nuestra casa, sigo sin entenderlo, murmuró Bran. Dice que es porque era un bastardo, que sería malo, pero no me lo creo. Sin embargo, a papá no le gusta hablar de él, murmuró Arya. Por eso tenemos que preguntarle al rey. Dijo Bran, compartiendo su idea. Puede que no lo conozca, pero creo que tienes razón. Al fin y al cabo, si le pide a su padre que hable de él, nadie puede negarse a la petición de un rey. Arya comprendió el plan de Bran. Habían crecido sabiendo que tenían un medio hermano de la edad de Robb, y que había desaparecido hacía más de 8 años. Lord Stark lo dio por muerto, a pesar de buscarlo al principio, pero pronto se dio por vencido tras un año sin avistamientos ni noticias suyas. Ni siquiera le habían construido una tumba. Robb había mencionado algunas cosas sobre él, pero eran vagas.
La única persona que realmente podía hablar de él era su padre. Su madre odiaba a su hermano por alguna razón, que creían era porque era un bastardo y que los bastardos eran malvados por naturaleza. Siempre les decía que evitaran el tema, prohibiéndolo terminantemente, pero Bran y Arya siempre sentían curiosidad. El rey había preguntado por el bastardo de Ned en el último banquete. A pesar de que Lord Stark estaba un poco nervioso, logró evitar el tema, y el rey pronto lo olvidó, distraído por una hermosa sirvienta de Invernalia. A ver si podemos preguntar por ese hermano del que solo habla el tío Benjen, murmuró Bran. Al fin y al cabo, Benjen era el único al que no le importaba hablar de Jon Nieve. Escuché mi nombre. Gritó de repente una voz, haciendo que los niños miraran a un lado, donde estaba su tío Benjen, sonriéndoles mientras su capa se balanceaba al acercarse. Benjen siempre vestía de negro. Tío Benjen. Exclamaron ambos felices. Estáis escondidos aquí, ¿no? Dijo mientras se acercaba a ellos. Sí, pero no se lo digas a papá. Exclamó Arya, que acababa de cumplir 10 años. Está bien, te dejaré libre hoy, ya que me voy pronto, dijo. Pero ya. Murmuró Bran con tono triste. Llevo aquí más de una luna, no puedo dejar atrás mis obligaciones. Además, el rey se marchará en las próximas semanas, tu padre ha aceptado ser su mano en desembarco del rey, dijo, alborotando suavemente el cabello de sus dos sobrinos. ¿Aceptó? Entonces vamos a desembarco del rey, exclamó Arya, entusiasmada con la idea, ansiosa por finalmente viajar con su padre desde Invernalia y dirigirse a la capital de los 7 reinos como si fuera una aventura. Sí, pero eso es algo que tendrás que preguntarle a él, dijo Benjen. Tío Benjen, quiero ser caballero de la Guardia Real. Trabajaré duro para lograrlo. Declaró Bran. Eso es bueno, estoy seguro de que serás uno de los más feroces, dijo Benjen. ¿Puedes contarnos más historias sobre los salvajes? Padre no está aquí para detenerte. Dijo Arya, sabiendo que a Benjen siempre le pedían que contara historias sobre sus batallas como el primer explorador, pero Ned siempre había sido bastante estricto, diciendo que esas historias no eran para niños. Por supuesto, como me voy pronto, podemos hacer una excepción, dijo, sentándose junto a sus sobrinos para empezar a contarles algunas de sus aventuras. Y así, Benjen continuó contándoles historias de sus batallas en el bosque de dioses, mientras que en el castillo, Lord Stark estaba en su solar, hablando con algunos señores del norte. Entonces, ¿aceptaste ser la mano del rey? Me sorprende, comentó Lys Manderly, mientras su corpulenta figura apenas cabía en la silla frente a Ned, mientras discutían asuntos relacionados con Puerto Blanco. Sí, me iré en 2 semanas, respondió Ned, y Lys asintió. Parece que tu hijo estará al mando de Invernalia entonces. Ya era hora de que tomara el mando. Una de mis hijas podría ser la futura señora de Invernalia si permitieras una unión entre nuestras casas, dijo, insinuando que esperaba que Ned aceptara un posible compromiso entre los Manderly y los Stark. No estoy seguro, mi señor. Tendrá que disculparme, después de todo, Robb es muy joven. Pero podemos hablar de esto en los próximos años, respondió Ned diplomáticamente, sin rechazar la idea, pero tampoco de acuerdo, sabiendo lo importante que era para Robb tener una esposa norteña, lo que uniría al norte tras él. Esa es una respuesta justa, Lord Stark, asintió Lord Manderly. ¿Y piensas irte hoy, Lord Manderly? Ned continuó. Me gustaría que te quedaras para el banquete de esta noche, dijo, esperando que su vasallo también disfrutara de la reunión. Aunque pensar en los festines a menudo le hacía suspirar, pues los recursos para complacer al rey se habían ido agotando constantemente en las últimas semanas. Su esposa lo había alentado al principio, ya que promovía el matrimonio entre Sansa y el príncipe heredero, y su compromiso se selló en las primeras semanas de la visita. Pero ahora, los recursos se estaban agotando, y sería bastante perjudicial para la casa Stark tener sus arcas casi vacías, con meses de ingresos fiscales del norte desapareciendo. Muy bien, Lord Stark, me quedaré para el banquete de esta noche, coincidió Lord Manderly mientras comenzaba a levantarse, preparándose para despedirse y permitir que el señor de Invernalia estuviera solo una vez más. Ned Stark permaneció solo en su solar, el silencio le permitió pensar en muchas cosas, una de las cuales era cómo su vida se encaminaba hacia una dirección que nunca había imaginado, ya que estaba a punto de convertirse en la mano del rey y servir en desembarco del rey. Inicialmente se había negado, pero necesitaba descubrir ciertas circunstancias sospechosas en torno a la muerte de Jon Arryn. Según el informante de confianza de Catelyn, Jon Arryn había sido envenenado, lo cual le preocupaba. ¿Por qué alguien haría algo así? Como hijo adoptivo del antiguo señor del valle, quería que se hiciera justicia.
Ned pensó en el pasado por un momento, recordando su juventud en el valle con Rob, la guerra tras enterarse del secuestro de su hermana, el asesinato de su hermano mayor y su padre, y otras cosas que siguieron. Pero pronto, dejó esos pensamientos a un lado. Después de todo, no había nada que hacer con lo que ya había sucedido. Catelyn estaba con Sansa, su hija mayor, trabajando en su bordado con su lobo huargo, a quien llamó Lady, tumbado a sus pies. Esto disgustó a Catelyn, pero la reina estaba a su lado ahora, junto con la princesa Myrcella. Sansa le habló con tono soñador, preguntándole sobre sus deberes y otros asuntos, pues algún día asumiría ese papel. Mientras tanto, fuera de esa sala, Robb entrenaba junto a la Guardia Real bajo la atenta mirada de Ser Rodrik Cassel, mientras el rey aplaudía, sentado en una silla especial dispuesta para él en el patio. El rey bebía constantemente, rodeado de algunas prostitutas, una visión que no agradó a todos, aunque a él no le importó. Barristan Selmy permanecía junto al rey, siempre listo para actuar si su rey corría peligro. «Vamos, Robb. ¿Vas a perder tan fácilmente?», se burló Theon Greyjoy desde un lado, riéndose de su amigo, que forcejeaba con el miembro de la Guardia Real al que el rey había pedido que entrenara con ellos. El príncipe Joffrey observaba desde la distancia, pero nunca participaba en las peleas. Solo lanzaba miradas burlonas. Robb y Theon lo notaron, pero no pudieron decir nada. «Vamos, hijo de Ned. Puedes hacerlo mejor», gritó el rey Robert, esperando que el chico luchara tan bien como su padre, un guerrero que se había enfrentado y derrotado a la espada del amanecer en un duelo, aunque con un solo testigo. Y así continuaron su entrenamiento, mientras en otro lugar del castillo, un pequeño niño corría con su lobo. «Ven aquí, Shaggy Dog», murmuró mientras seguía al lobo gigante hasta el establo, donde encontraron a otro lobo, el sexto cachorro de la camada, un lobo blanco con ojos rojos que se quedaba solo la mayor parte del tiempo y ni siquiera podía emitir un sonido, debido a algún problema. El lobo no tenía dueño, y su padre inicialmente quiso sacrificarlo, pero decidieron dejarlo vivir en el establo, quizás convirtiéndose en un buen guardián. El menor de los Stark, Rickon, le había cogido cariño al cachorro, pasando tiempo con él y su propio lobo, ya que Shaggy Dog siempre parecía decidido a venir allí a hacerle compañía. «¿Otra vez dejaste el castillo solo?». La septa Morgane apareció en ese momento en la puerta del establo, lanzando una mirada desdeñosa tanto al lobo de Rickon como al lobo blanco. «Vamos, tu madre se pondrá furiosa si descubre que te has estado escapando otra vez», dijo con severidad, mientras Rickon no podía hacer más que irse, dejando atrás al lobo blanco mientras su propio lobo lo seguía adentro. A la entrada de Invernalia, dos figuras se acercaron a las puertas, o mejor dicho, una y media. «Todo está listo para el festín de esta noche. Qué ganas de emborracharme y quizás visitar un burdel después de la fiesta», dijo el famoso enano Tyrion Lannister tras una pausa. Rió entre dientes, mientras su hermano Jaime lo miraba con una ceja levantada. «No me mires así. No es mi culpa que haya banquetes todo el tiempo, y he aprendido a disfrutarlos», continuó Tyrion con tono irónico. «¿Disfrutas de todos los banquetes?», murmuró Jaime burlonamente. Tyrion se limitó a sonreírle a su hermano mayor. «¿Y quién podría negarse a un banquete?», dijo, arrancándole una sonrisa a Jaime esta vez, mientras se alejaban juntos. «No puedo decir lo mismo de los Stark. No me gusta esa familia», añadió al final, mientras entraban al castillo. Lejos de allí, fuera de la vista de todos, una masa blanca descendió sobre el bosque de lobos. Jon y el dragón, tras un día entero de viaje, llegaron finalmente a media tarde. Aterrizó en un lugar escondido, esperando a que su dragón se quedara allí mientras se preparaba para visitar finalmente su antiguo hogar. En algún lugar del norte. La explosión del dragón al caer en medio del bosque del lobo sobresaltó a muchos animales cercanos. Lobos, ardillas y otros roedores, junto con aves, huyeron al caer el dragón blanco. Jon parecía satisfecho con el aterrizaje al descender del lomo, saltando unos metros al suelo, que no estaba tan gélido como al otro lado del muro. Tardaron unas horas, pero por fin habían llegado cerca de Invernalia, al menos lo suficientemente cerca como para que nadie viera un dragón. Jon se aseguró de que nadie cazara cerca con sus ojos mágicos. «Bueno, tendremos que separarnos aquí». Jon se volvió hacia el dragón, y ella lo miró con disgusto. «No puedes seguirme esta vez, no. Al fin y al cabo, intentarán matarte, y eso no nos conviene a ninguno de los dos, porque tendría que intervenir», dijo Jon con calma. La única respuesta del dragón fue un bufido, mientras Jon se encogía de hombros. «Ahora tengo que ir a Invernalia. Es una pena no tener un caballo espectral, así que tendré que ir a pie».
Espero llegar a medianoche, murmuró, volviéndose hacia el dragón por segunda vez con un tono mucho más firme. Recuerda, no me sigas esta vez. Esa fue mi última advertencia. Espérame aquí. Regresaré en menos de una semana. Además de Invernalia, busca comida en el bosque a lo largo de la costa, pero no te acerques a ningún pueblo, especialmente a Ciudad Invernal, que está cerca. Jon intentó advertirla una vez más, asegurándose de que el dragón obedeciera. El dragón pareció gruñirle, mostrando los dientes, pareciendo disgustado con el tono de Jon, pero finalmente le dio la espalda y se acostó allí mismo. Jon vio esto y no dijo nada más, girándose y caminando hacia Invernalia. Pasaron las horas mientras Jon continuaba su solitario paseo por el bosque del lobo. Invernalia se preparaba para otro festín, pues la familia Stark había contratado de nuevo a todos los bardos y artistas que pudieron para agasajar al rey en el castillo. Una vez más, el lugar se llenaba para la celebración. Mance, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Ya llevamos varias lunas aquí con los sureños, a este paso, para cuando regresemos más allá del muro, todos serán cadáveres ambulantes de las frías sombras. Un hombre, vestido como un plebeyo, con aspecto desaliñado, regresó junto a Mance, quien se encontraba en un rincón de Invernalia mientras el rey más allá del muro afinaba su laúd. Sé que ya he observado al rey lo suficiente, como quería, y ya he decidido que no podemos contar con la comprensión del sur. Pero quería echar un último vistazo. Sin embargo, parece que no hay nada más que hacer aquí, nos iremos pronto, dijo Mance, concentrado en afinar sus cuerdas para tocar otra noche para el rey, los nobles del sur y los del sur del cuello. En mi caso, podemos quedarnos todo el tiempo que Mance quiera. Los sureños sí que saben preparar comida deliciosa y buena cerveza. Nunca había comido así, intervino un tercer hombre del grupo de 6. Deja de ser ingenuo, no pertenecemos a esta tierra. Los sureños nos matarían si supieran quiénes somos, volvió a hablar el primer hombre. Al menos no hasta que hayamos cruzado el muro con toda la tribu. Habla más bajo, Jarl. No podemos dejar que nadie escuche esas palabras. Se quejó Mance al instante, mirando a los hombres que pasaban junto a ellos. Lo siento, solo quiero irme. El rey del sur es débil, y los Stark no son tan feroces como pensábamos. Podemos derrotarlos. Quiero que todos crucen el muro pronto, comentó Jarl. Entiendo tendremos que esperar un día más, dijo Mance al final. Está bien, sabes, Mance, sabes que me interesa la hermana de Deya. Planeo robármela en cuanto crucemos el muro, dijo. Sabía que diría eso tarde o temprano. Simplemente no sabía que sería tan imprevisto. Jajaja. Algunos salvajes rieron ante el comentario. Puedes intentar robártela, pero debes saber que Val es una mujer feroz, comentó Mance. Lo sé, es porque creo que daría buenos hijos. Dijo, creyendo que podría tener a la rubia de ojos azules, sin saber que ya era la esposa de alguien en ese momento. Vosotros. En ese momento, un hombre de Invernalia, nada menos que Ser Rodrik, se les acercó. Voy a tener que pedirles que se vayan. Pronto llegará un señor importante, así que les agradecería que despejaran el patio, dijo. Está bien, Ser. Nos vamos, dijo Mance en tono sumiso mientras todos los salvajes disfrazados comenzaban a abandonar el área. Ser Rodrik asintió mientras iba a pedir a otras personas que despejaran el área mientras preparaban el patio para la llegada de los visitantes. ¿Ya llegan, Ser Rodrik? El señor de Invernalia se acercó, saliendo de la entrada principal. Sí, mi señor, en unos minutos estarán aquí, según nuestros exploradores, respondió, y Ned asintió. Ahora necesito a mis hijos aquí, murmuró, y no tardó mucho en que cada uno de sus hijos llegara al lugar, o al menos casi todos. Padre. El pelirrojo de 16 años, heredero de Invernalia, se acercó a él. Robb, ven, hijo mío. Vas a conocer a un viejo amigo de tu padre, comentó Ned mientras Bran, Arya y Catelyn, seguidos por el joven Rickon, se reunían a su alrededor. ¿Dónde está Sansa? Preguntó Ned, frunciendo el ceño ante la ausencia de su hija mayor. No lo sé, la llamé, Ned, murmuró Catelyn. No quería venir. Dijo que quedarse con el príncipe era más importante. Exclamó Arya, mientras Ned miraba a su esposa con cierta indiferencia. Hablaré con ella más tarde, Ned, murmuró Catelyn. Eso espero. ¿Qué pensarán los señores del norte si nuestros hijos no pueden recibirlos? Dijo con disgusto. En ese momento, la gente dejó de entrar por la puerta, bloqueada por los guardias, ante la aparición de un nuevo grupo. El estandarte verde del león lagarto era portado por caballeros, y un pequeño grupo emergió con el mismo símbolo en sus armaduras.
Al frente estaba Uland Reed, el señor de la Guardia de Aguas Grises, un viejo amigo de Ned que nunca había visitado Invernalia. Caminó rápidamente hasta una distancia razonable de la familia mientras sus guardias tomaban posiciones. Salió cojeando, acompañado por un par de jóvenes que se acercaban a los Stark. El hombre tenía un problema grave en la pierna, lo que le hacía caminar con una cojera notable, pero a Ned no le importó. Después de todo, le debía la vida. Lord Stark. Saludó Uland. Lord Reed, es un honor verlo aquí, respondió Ned. Sí, me alegra verla también, Lady Stark. ¿Y estos deben ser sus hijos? Vio a Lady Stark saludándolo y miró a todos los niños, señalando al niño y a la niña que lo acompañaban. Esta es mi hija mayor, Meera Reed. Y este es mi hijo y heredero, Jochen Reed, los presentó. Es un honor conocerte. Sin duda parecen niños fuertes, comentó Ned mientras seguían intercambiando palabras amables. Entonces, Ned les pidió a Robb y Bran que acompañaran a los hijos de Uland por el castillo y les mostraran los lugares de interés, mientras él acompañaba a Uland a su solar, y Catelyn se llevó a una Arya reticente a preparar el banquete. Sabes, me sorprendió bastante la noticia de tu llegada esta tarde, comentó Ned. Yo también estoy sorprendido, Lord Stark, pero vine aquí para encontrarme con alguien, dijo. Por favor, llámame Ned, insistió Ned. ¿Conocer a alguien? ¿Al rey? Preguntó Lord Stark, desconcertado. No está en el castillo. En cualquier caso, espero que mi presencia no sea una carga, Ned, dijo Uland. Nunca necesitas ser tan formal, Uland. Quédate en Invernalia todo el tiempo que necesites, dijo Ned en tono amistoso. Gracias, entonces, es cierto. ¿Vas al sur? Preguntó Uland. Entonces, ¿sabes? ¿Ya se ha corrido la voz más allá de Invernalia? Preguntó Ned, sorprendido, pues aún no había informado a los señores del norte. Mi hijo se enteró, dijo con una sonrisa. ¿Tu hijo? Es un poco complicado, pero en cualquier caso, me alegra verte. ¿Cómo estás? Preguntó Uland con sinceridad. Sí, luchamos en una guerra sangrienta hace casi 20 años, ahora vivimos en tiempos de paz, aunque llevamos algunas cicatrices de aquella época, dijo, mirando atentamente las rodillas de Uland. Me parece bien, si eso es lo que quieres saber, los años te hacen acostumbrarte a estar medio lisiado. En fin, ahora debemos cuidar de nuestros hijos, y hablando de eso, sentí la ausencia de uno al llegar, dijo. Lo siento. Sansa ha estado un poco rebelde desde que supo que sería reina, pero le pedí a Catelyn que la cuidara, explicó. No me refería a Sansa, aunque hay que felicitarla por ser la futura reina de Poniente. Me refería a la otra, comentó con cautela, al notar que el rostro de Lord Stark se ensombrecía. Murió hace mucho tiempo, Uland, no hay nada más que hacer, dijo Ned con un tono igualmente sombrío, como si se refiriera a una vieja herida de su pasado, que también estaba ligada a su hermana. Pero se lo prometiste a Lyanna, y por lo que sé, no cumpliste tu promesa. Uland estaba pisando terreno delicado, pero había cosas que necesitaba discutir con Ned basándose en lo que había aprendido de aquellos momentos. Ned había tratado al chico de una manera que Lyanna jamás habría deseado, a pesar de su promesa. No fue mi culpa. Exclamó Ned, dando un puñetazo en la mesa con un grito que hizo que la puerta se abriera, mientras su guardia comprobaba que todo estuviera bien. Uland no se sobresaltó por el arrebato del señor de Invernalia y mantuvo sus ojos fijos en él, sin siquiera parpadear. Ned le devolvió la mirada antes de suspirar y volverse hacia su guardia. Está bien, Jory. Puedes dejarnos, dijo con un tono más tranquilo. Lo siento, mi señor, es que este asunto es bastante delicado. Sé que no le gustó cómo traté al hijo de Lya, pero hice todo lo posible por protegerlo. Al final, desapareció sin previo aviso. Han pasado 8 años, nadie sabe a dónde fue, y para mí, está muerto, concluyó Ned. Uland solo lo miró sin decir palabra, pero sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero al final, permaneció en silencio. En cualquier caso, creo que estoy un poco cansado y me gustaría estar solo un rato. Ya pueden irse. Ya se ha organizado el alojamiento para ustedes, su familia y sus hombres, y Jory Cassel puede llevarlos con nuestro castellano. Espero verlos en el banquete de esta noche, dijo Ned. Está bien. Me voy, respondió Uland, sin decir nada más, asintió y se fue, dejando a Ned solo con sus pensamientos sobre viejas heridas. Así que estos son tus lobos wargos. Jochen se sorprendió al caminar por el castillo con Bran y Robb. Theon se unió a ellos poco después, al ver a Meera, con una sonrisa constante en su dirección, que ella ignoró. Lo son. Todos tenemos uno, comentó Robb, conteniendo su aliento gris. ¿Y ese blanco? Preguntó Meera al ver un pequeño lobo blanco entre ellos.
Bueno, no es de nadie, pero vino con la camada. Mi padre dijo que no tiene tiempo para cuidar un lobo, así que siempre lo dejan de lado, explicó Bran. En realidad, ya tiene un vínculo, dijo Jojen con una mirada intensa al lobo de ojos rojos, como si intentara ver a través de sus ojos rojos. ¿En serio? Preguntó Bran con curiosidad, volviéndose hacia Rob, quien no sabía qué decir. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona. Invernalia. Finalmente, la noche había caído sobre Invernalia, y el castillo se destacaba aún más contra el telón de fondo de la noche, con toda ciudad invernal capaz de presenciar la apariencia de otro banquete celebrándose dentro de los salones Stark, algo que había estado sucediendo con frecuencia en las últimas semanas. Las antorchas ardían a toda potencia por todo el lugar, y para cualquiera que mirara hacia el castillo, este parecía un faro de ruido, con el sonido de las risas y la música resonando en el exterior. No todos pudieron asistir al gran evento, donde solo los Stark, el rey y otros nobles eran los invitados principales, pero también había gente del propio castillo y conocidos que podían estar presentes, además de los artistas y el personal contratado por la familia Stark. Desde la distancia, incluso desde la ciudad invierno, se podía ver la conmoción en el castillo y más allá de la ciudad, cerca del bosque. En ese preciso instante, un hombre emergió de entre los árboles, observando las brillantes luces que se recortaban contra la oscuridad. Observó un instante y continuó avanzando rápidamente, acercándose a la ciudad. Bueno, parece que por fin he llegado, comentó Jon con calma mientras mantenía su paso constante, pues había llegado exactamente como lo había planeado. En medio del banquete, se subió la capucha para ocultarse el rostro mientras avanzaba por el pueblo. La gente estaba mucho más activa de lo que esperaba, de pie en las puertas de sus casas, hablando, e incluso bebiendo, y celebrando también. Había cierto movimiento en el pueblo, y Jon podía oír muchas cosas interesantes. Además de la gente, también había muchos guardias del sur. Pero ninguno de ellos lo detuvo, pues estaban más interesados en impresionar a una prostituta que en prestar atención al movimiento. No tardó mucho en llegar a las afueras de la ciudad, cerca de Invernalia, y justo cuando comenzaba a prepararse para el castillo, se le acabó la suerte. Un hombre con uniforme rojo de soldado se le acercó. Oye, tú. Di tu nombre y el propósito de tu visita al castillo, dijo con tono directo y duro. ¿No puedo sentir curiosidad por el banquete de Invernalia? Preguntó Jon. Eres demasiado sospechoso para eso. Será mejor que respondas a mi pregunta o te meteré en una celda, dijo con tono amenazante. Jon arqueó una ceja al oír esto. No eres del norte. ¿Por qué crees que puedes hablar así aquí? Preguntó Jon, curioso. Al hombre no pareció gustarle mucho eso y rápidamente tomó su espada, levantándola. Escucha, sábelo todo. No importa si soy del norte o no. Sirvo al rey y a la reina, y puedo patear a quien quiera en estos 7 reinos, especialmente a ustedes, salvajes del norte, como he estado haciendo estos últimos días, dijo con enojo. Jon lo miró y esbozó una leve sonrisa. ¿En serio? Bueno, veamos cómo te las arreglas, dijo simplemente. Sin más palabras, levantó al hombre, quien fue tomado por sorpresa, pero antes de que pudiera darse cuenta, su cuerpo fue lanzado contra una de las paredes de un callejón cercano. Tras asegurarse de que no hubiera nadie más, Jon continuó su camino con calma. Así, salió de la ciudad, pero al aparecer el camino al castillo, lo vieron, y no quería que lo interrogaran con docenas de guardias patrullando las murallas. Claramente, con la presencia del rey, la seguridad debía ser muy estricta. Así que, antes de salir de la ciudad, Jon usó un hechizo de invisibilidad para cruzarla sin problemas, pasando junto a algunos guardias en las puertas sin que estos se dieran cuenta de que pasaba un fantasma. Finalmente entró al castillo después de 12 años de no estar allí, pues su invisibilidad se desvanecía, y estaba una vez más en el patio de entrada de Invernalia, observando el lugar, sintiendo varios recuerdos aflorar en su mente en ese momento de cómo fue su infancia en ese lugar. Ignorando el pasado, Jon miró hacia el salón principal, donde resonaba un gran sonido musical mientras los hombres entraban y salían sin parar, incluso los guardias bebiendo o sus conocidos trayendo bebidas. Jon lo observó todo por un momento y luego fijó su atención en un débil sonido en la distancia. Bueno, veámoslo por primera vez, luego iré al salón, murmuró Jon, moviéndose hacia uno de los rincones más alejados de Invernalia, hacia la zona conocida como los establos y las perreras, aún recordando el camino. Lo había atraído un sonido sordo.
Parecía el lloriqueo de un cachorrito, pero sin ladrar. Esta vez, lloró no porque estuviera solo, sino porque quería ver a su amo por primera vez en cuanto lo sintió al entrar Jon en Invernalia. Llegó rápidamente al lugar sin que los guardias de las murallas lo notaran. Jon abrió la puerta y vio al pequeño lobo blanco de ojos rojos, quien lo miraba fijamente mientras gemía como un cachorro, sentado en el suelo, observándolo con cautela. Así que, llevo soñando contigo estas últimas semanas, ven aquí, dijo Jon, entrando en el lugar y agachándose mientras el animal corría velozmente hacia él al instante siguiente. Jon lo levantó en brazos. ¿No eres muy hablador?, murmuró Jon, al ver que el animal solo emitía pequeños llantos inconscientes, pero no ladraba. Parecía muy feliz con Jon, quien lo sostenía firmemente mientras se retorcía emocionado en sus brazos. Jon sonrió al ver al cachorro comportarse como un perro alegre. No te preocupes, amigo. Viniste a mí en cuanto llegué a este mundo, así que ahora estás conmigo y te cuidaré, dijo Jon con una sonrisa. Se quedó allí un rato hasta que sintió que alguien se acercaba. Oye, tú. De repente, una voz gritó a su lado mientras alguien se acercaba. Jon mantuvo al animal en sus brazos y miró al guardia que se acercaba a él. ¿Quiénes son? ¿Por qué están cerca de la perrera?, preguntó el hombre con tono serio, mirando a Jon y al lobito con cierta sorpresa. Me perdí un poco, vine como bardo a actuar esta noche y no encontré la entrada. Mientras tanto, oí a un animalito y vine a comprobar, dijo Jon con una sonrisa amable. ¿Tú también eres bardo? Ya veo, hay un montón aquí hoy, murmuró el hombre, observando a Jon mientras acariciaba al lobo. Ese lobo es de los Stark. No puedes cogerlo así como así, dijo. ¿En serio? Pero estaba tan solo, míralo, respondió Jon, sin dejar de acariciar al animal que reaccionó como un perrito. Sí, parece que le gustas mucho. No tiene dueño, ya que todos los demás lobos pertenecen a los hijos de Lord Stark, pero a este lo dejaron solo. Dicen que son lobos wargos, ¿te lo puedes creer?, comentó el guardia, y añadió. Pero no sé, no han crecido lo suficiente como para creerme esa historia. Obviamente, no creía los rumores. ¿De verdad? Bueno, todavía son demasiado pequeños para saber si son lobos wargos o no. Quizás lo descubramos en los próximos años, comentó Jon, fingiendo ignorancia, antes de sonreírle de nuevo. En fin, mi nombre es, hizo una pausa antes de responder. Dovahkiin. Soy un bardo viajero que vino al norte en cuanto me enteré de la estancia del rey, dijo. ¿Dovahkiin?, murmuró el hombre. ¿Qué nombre tan raro, no es de Poniente?, comentó, y Jon asintió. Sí, vengo de un lugar muy lejano. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó Jon. Evarque, respondió el hombre. Llevo más de 8 años como guardia aquí en Invernalia. También se presentó. 8 años, es mucho tiempo, Evarque. Jon sonrió antes de empezar a conversar con el hombre, entablando amistad fácilmente gracias a su carisma, perfeccionado durante años en Skyrim. Después de todo, Jon podía liderar a miles de hombres en la guerra y seducir a una reina viuda para que se acostara con él. Jon siguió charlando y logró convencer al hombre para que lo acompañara personalmente al salón principal. Tuvo que dejar atrás al animal, que seguía gimiendo. Jon esperaba haber comprendido sus últimas palabras, que iría a buscarlo en cuanto saliera del castillo. Bueno, sobre tu pregunta sobre el chico desaparecido, oí hablar de él. Causó un gran revuelo hace 8 años. Cuando llegué aquí, hacía 3 meses que el chico había desaparecido. Lord Stark intentaba buscarlo por todo el norte, dijo el guardia. ¿En serio? ¿Hizo eso?, comentó Jon, sorprendido. A pesar de su repentino interés en la historia, era evidente que parecía un hombre de 20 años, lo cual no encajaba con la historia de un chico perdido que hoy debería tener 16. Así que no dudó en preguntar directamente. Sí, pero no duró mucho. Fueron 3 meses más. Oí que la esposa de Lord Stark lo convenció de que parara. Nunca le cayó bien el chico e incluso se sintió agradecida cuando no regresó, continuó el guardia. ¿Ella lo convenció de parar, o no estaba muy interesado en encontrar al niño? Jon arqueó una ceja. Bueno, no sé, pero ten cuidado con lo que dices, podría ofender a los demás, advirtió el guardia, desconfiado del atrevimiento de la pregunta. Lo siento. De donde yo vengo, la gente es mucho más directa. No digo que aquí les falte honestidad, pero allí hablamos con más crudeza, explicó Jon. ¿Podría contarme más sobre este lugar?, preguntó el guardia con curiosidad. Era evidente que le había cogido cariño a la presencia de Jon y que la conversación le resultaba agradable. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo su charla cerca de la perrera los había llevado a discutir información de hacía 8 años, pero allí estaban.
Claro que te contaré más. Pero ¿qué tal si entramos primero al salón? Sugirió Jon, y el hombre asintió mientras pasaban ante los guardias de la entrada sin ser interrogados. Esto se debía a que Jon iba acompañado de otro guardia de Invernalia, aunque los soldados Lannister no dejaban de mirarlos fijamente. Esos tipos son unos vagos, murmuró Evarque junto a Jon. Sí, me di cuenta. Siempre están de mal humor, dijo Jon, mirando a los guardias. Sus ojos eran fácilmente visibles, ya que eran muy raros por aquí y por casi todo el mundo. Después de todo, no había mucha gente con ojos morados, sobre todo los que brillaban con el poder que llevaba dentro. ¿Qué piensas de ellos? Jon le preguntó al guardia. Se creen superiores por ser guardias de la reina. Creen que pueden hacer lo que quieran e ir a donde les plazca. A veces, es difícil no darles un puñetazo en la cara, admitió el guardia del norte, y Jon quiso reír. Lo entiendo, respondió Jon con una sonrisa. En fin, vámonos. Por fin entraron en el salón de Invernalia. Invernalia. El salón de Invernalia bullía de festividades. La gente, acostumbrada a este tipo de eventos durante las últimas semanas, tras haber estado allí en múltiples ocasiones, no parecía aburrida. Al contrario, siempre parecían reír mientras bebían y comían todo lo que tenían a su alcance. Los bardos continuaron tocando sus instrumentos mientras cantaban, encantando a muchas mujeres solteras que escuchaban sus canciones sobre caballeros del sur. Aunque a Lord Stark no le gustaban especialmente estas cosas, había una razón. Muchos de los artistas eran sureños que venían con la caravana del rey, y el salón estaba ahora infestado de hombres que buscaban monedas y nobles que buscaban favores del monarca y su familia. Ned no podía hacer nada al respecto, sobre todo cuando su esposa parecía apreciarlo, y su hija Sansa adoraba estas canciones, aunque los demás norteños no simpatizaban mucho con ellas, aunque tampoco las despreciaban. Mientras la música seguía sonando, llenando de sonido el abarrotado salón, la mesa principal era la más prominente, con el propio rey sentado en el centro, riendo y bebiendo. Una criada le llenaba la copa de vino en ese momento, hasta que él la sorprendió agarrándola, sentándola abiertamente en su regazo y acariciándola. Quizás por eso la reina no estaba a su lado. De hecho, había elegido sentarse junto a Catelyn Stark, quien observaba el comportamiento del rey con cierta ira y decepción. Su Majestad, este comportamiento no es muy apropiado. Su familia está aquí, observando, comentó Ned Stark a su lado. No seas tan pesado, Ned. Soy el rey y quiero divertirme, vamos. Exclamó, haciendo reír a la sirvienta mientras la sujetaba de forma inapropiada. Ned suspiró, incapaz de hacer nada al respecto. Catelyn miró a la reina a su lado, intentando forzar una sonrisa, mientras la reina mantenía la mirada dura e inflexible. Era una visión triste. Catelyn la dejó y miró a Sansa, quien, cuando no observaba al príncipe en la mesa, charlaba con sus amigas, hasta que una albóndiga voló hacia ella y la golpeó en la cabeza. Catelyn abrió los ojos de par en par al ver a Arya hacerle eso a su propia hermana, incluso delante de su futuro esposo. Robb. Alzó la voz, llamando a su hijo mayor, quien conversaba con Theon y otros nobles del norte. Robb no parecía muy cómodo con los nobles del sur, lo que inquietó un poco a Catelyn, pues deseaba que se acercara a ellos. En el fondo, soñaba con que Robb se casara con una sureña de una gran casa como los Tyrell, creyendo que la unión fortalecería los lazos entre el norte y el sur, algo con lo que su esposo no estaba de acuerdo. Robb oyó la llamada e interrumpió la conversación al ver la mirada de su madre, que señalaba a Arya, riendo mientras Sansa suplicaba que alguien detuviera a su hermana. Robb suspiró, se levantó de la mesa, dejó a sus amigos y se acercó a Arya, quien ya estaba preparando otra albóndiga para lanzársela a su hermana. La sorprendió. «Oye, no hagas eso», exclamó Arya mientras Robb la agarraba rápidamente en el aire, alejándola de la cuchara con la que estaba lanzando comida a Sansa. «Ven conmigo», dijo Robb en tono serio. «Espera, Nymeria», exclamó Arya, señalando al cachorro de lobo que había insistido en colocar sobre la mesa. Luego Robb también recogió a Nymeria, el lobo de Arya, mientras llevaba a su hermana y al lobo a un rincón. «Arya, tienes que comportarte. No puedes humillar a tu hermana delante de todos. Ella será la futura reina», dijo Robb con seriedad. «Ni siquiera te gusta el príncipe», murmuró, y Robb no pudo negarlo. Después de todo, el chico era muy arrogante. «Aún así», comentó Robb. «Pero es tan estúpida. Se lo merece», exclamó Arya, arrebatándole a Nymeria de las manos a Robb, mientras su lobo, Viento Gris, estaba a sus pies mientras lo alzaba en brazos. Robb suspiró mientras se volvía hacia su hermana. «Arya, tu hermana se va».
y tú irás a desembarco del rey con ella y tu padre. Por favor, compórtate al menos hoy. Es una fiesta de despedida, dijo, intentando que su hermana entrara en razón, quien suspiró y asintió con cuidado a su hermano. En el fondo, Arya sabía que no vería a algunos miembros de su familia como Rickon y Robb, y a su madre, durante mucho tiempo, ya que todos se quedarían en Invernalia, mientras que ella, Sansa, Bran y su padre se dirigirían al sur. Al final, Arya prometió que se comportaría y Robb asintió, volviendo a la mesa con sus amigos, donde estaban sentados Theon Greyjoy, Benfred Tallard y otros jóvenes de familias del norte. Cuidaste de tu hermana pequeña, ¿verdad? Se burló Theon. Sí, estará bien, respondió Robb, sin darle mucha importancia, pero al notar que Arya hablaba con unos guardias que conocían su temperamento fogoso y se reían con ella. Theon seguía bromeando. Bueno, en fin, noté que una de las chicas de la casa Manderly te observaba todo el tiempo. ¿Será que nuestro Robb pronto se convertirá en un hombre comprometido? Dijo, provocando la risa de los jóvenes sentados a la mesa. ¿Qué? Robb miró a su amigo con sorpresa. Ahí está, señaló Theon, y Robb miró hacia la mesa de la familia Manderly con las dos hermanas. Una de ellas, William Manderly, lo observaba, apartando la mirada de vez en cuando y luego volviendo a mirarla cuando él la miraba, prácticamente mirándolo con cierta timidez. Quizás fue Lord Manderly quien lo alentó, después de todo. A Robb no le sorprendió, pues los Manderly ya le habían propuesto matrimonio varias veces. Recientemente, lo había vuelto a mencionar, pero el padre de Robb siempre decía que debían esperar. En fin, volvamos al tema, intentó Robb zanjar el asunto, sonrojándose ligeramente. Al fin y al cabo, no tenía experiencia en estos asuntos y, a diferencia de Theon, no era un libertino que visitara los burdeles de Invernalia ni se acostara con alguna de las criadas del castillo. Estamos hablando otra vez del rey, dejando a su propia reina sola mientras ella se sienta allí sola, como una doncella, murmuró un noble del norte en voz baja, cambiando también de tema. Cierto. La reina no está nada mal, de hecho, es una belleza. Me encantaría retarla esta noche, dijo Theon con una sonrisa pícara. ¿Estás loco, Theon? Si alguien te oye decir eso, te cortará la lengua, le advirtió Robb con seriedad. Es solo entre nosotros, de todos modos. Quizás ya no me interese tanto la reina como antes, continuó. Después de todo, hay alguien bastante intrigante aquí, dijo Theon, señalando a la hija mayor de Lord Reed, sentada con su familia en un rincón del salón. El padre de Robb le había pedido que se hiciera amigo de ellos, ya que Oland era un amigo leal y de confianza que le había salvado la vida. Sin embargo, su heredero era un poco extraño y solía hablar en términos crípticos. Aún así, Robb planeaba invitarlo a conversar más tarde. Eres un idiota, Theon. Los Reed no suelen permitir ese tipo de cosas, comentó Bran, irritado. Bran estaba en la mesa de Robb después de que su hermano lo trajera. Echó un vistazo discretamente a la mesa de la familia Reed, situada en un rincón apartado, como era de esperar. Los Reed tenían fama en el sur de ser reservados y de no salir casi nunca de su territorio. Aún así, parecían atentos a los movimientos en el salón, como si buscaran a alguien. Mira, nuestro Bran está interesado en Lady Reed. ¿Crees que tu padre concertará un matrimonio? Bromeó Theon, al notar cómo Bran parecía ansioso por defender a la chica que también le interesaba. Eso no es verdad. Exclamó Bran, tan tímido como podía, y su rostro se puso más rojo que el de Robb. Theon, deja de molestarlo, defendió Robb de inmediato a su hermano, mientras otros nobles reían disimuladamente. Theon simplemente se encogió de hombros y dejó el tema. El banquete continuó, mientras Rickon, el menor de los Stark, era atendido por una criada. Ella lo llevó ante Catelyn, ya que él insistió en quedarse un rato más antes de acostarse. Fue en ese momento que el hermano de Lord Stark, Benjen, entró en el salón, vestido de negro, como siempre, para disfrutar un poco de la velada. Lord Stark notó su presencia y se levantó, dejando a su amigo, el rey, quien seguía coqueteando con todas las doncellas que podía, resignado, como siempre hacía Robert en cualquier banquete en su salón. Cuando dejó la mesa y bajó al salón, la mirada de Ned pasó por Jaime Lannister, que estaba protegiendo a la familia real en la mesa, con los brazos cruzados y sin mostrar nada de la compostura que un guardia real debería tener. Ned siguió adelante, ignorándolo, aunque Jaime lo miró con desdén. Ned podía ser el señor de Invernalia, y la brecha entre ellos podía ser significativa, pero tenía que ver a su hermano ahora mismo y no quería perder el tiempo con Jaime.
Benjen se acercó a Ned, los saludó y los dos comenzaron a charlar sobre asuntos triviales, ya que habían discutido los temas más serios durante las noches anteriores de Benjen en Invernalia. El banquete continuó mientras los bardos rotaban constantemente en el escenario para satisfacer las demandas del rey, que seguía pidiendo más música y bebida mientras acariciaba a las sirvientas de Invernalia. Tu amigo está bebiendo demasiado, como siempre, ¿eh? Comentó Benjen, observando el comportamiento de Roberts. Ned suspiró. Sí, mejor voy allá y trato de calmarlo antes de que se beba todo el alcohol que tenemos para esta noche, dijo Ned, sonriendo levemente, resignado a las costumbres de Robert, que ya no era el hombre que había conocido en el pasado. Luego, dejó a Benjen, quien echó un vistazo a algunos nobles y notó por primera vez a los misteriosos Reed sentados en una de las mesas. Decidió acercarse a ellos para charlar, ya que habían sido de gran ayuda para su hermano durante la guerra y era raro verlos en Invernalia. También había sido amigo íntimo de Lyanna. Incluso podría haber sido la primera vez que venían al norte desde la agitación en el sur 16 años atrás. En ese momento, Benjen pasó por una de las entradas laterales del salón, no por la puerta principal, ya que era una de las más utilizadas por quienes no eran nobles. Vio entrar a un guardia Stark con un joven, lo que hizo que Benjen entrecerrara los ojos al mirarlos desde atrás mientras entraban en el salón. Se preguntó quién sería ese hombre, sintiendo algo extraño en él. Pero simplemente ignoró la sensación y continuó, hasta que vio a Lord Reed en la dirección en la que se dirigía, con la mirada fija en el mismo hombre que Benjen acababa de observar. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.